Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 130. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:33 de la Biblia, y también acerca de Génesis 21:34, comenzando con Génesis 21:33. Génesis 21:33, dice: Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. E invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Génesis 21:33. Los detalles de Génesis 21:33. Para sellar la alianza entre Abimelech y Abraham, este plantó un árbol tamarisco. Y aunque parece indescriptible este detalle, el acto tiene un hecho connotativo para el pacto entre estos dos hombres. El tamarisco es un árbol de larga vida. Tiene madera dura, y sus ramas son espesas y se mantienen verdes todo el año. Es un árbol visualmente muy atractivo y de ramas finas. Se arraiga muy profundo, hacia abajo en el suelo, aprovechando así las aguas subterráneas. Recordemos que Abraham cavaba pozos profundos y así obtenía agua muy necesitada para todos los usos. También, los árboles tamariscos, con sus raíces largas, hacia abajo, obtienen agua. Los tamariscos pueden crecer en zonas áridas y se dispersan para obtener suficiente agua. El tamarisco se utiliza para fijar suelos de arena, y su hábitat original es cerca de los arroyos y cerca del mar. Al plantar Abraham un árbol tamarisco, esto simbolizó la fortaleza de hacer pactos para invocar el nombre de Dios. Así es como se hace un símbolo de profundidad, firmeza y permanencia, como el pacto con Dios. Esto significa que Abraham no plantó el tamarisco como señal del pacto con Abimelech, sino del pacto con Dios, ver Génesis 17:7-9. Con este acto, en verdad, Abraham manifestó, ante todos los ámbitos posibles, la intención de quedarse en esa tierra. No porque los hombres lo permitían, sino porque el Señor Creador lo había establecido con promesas fundamentadas en la voluntad de Yahvé, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Algunos expertos de la Biblia tienen dos versiones en cuanto al árbol plantado por Abraham. Una versión es que se trataba de un huerto poblado de árboles de tamarisco, y las frutas de estos árboles eran ofrecidas a los viajeros que cruzaban cerca de donde vivía Abraham. La otra versión establece que Abraham construyó un albergue u hostería para poder recibir a los transeúntes, y en el área había muchos árboles frutales. Lo cierto es que este lugar se convirtió en un centro de proclamación del nombre del Dios eterno, cuyo nombre dado por Abraham es El Olam, que justamente significa el Dios eterno. Tengamos en cuenta que fue en Berseba donde Abraham plantó ese árbol tamarisco, y hoy Berseba tiene más de 200,000 habitantes. Y es una ciudad espléndida, con hermosos bulevares, avenidas, calles y autopistas que la cruzan de un lado a otro. En esos días, Abraham sentía una seguridad y una paz en Berseba que solo Dios se la pudo dar. Ver Juan 14:27. En este lugar, Abraham se estableció a vivir, donde él veía a su hijo Isaac crecer y ganando experiencia y conocimiento. Ver Lucas 2:40. El Olam se ha convertido en uno de los nombres de Dios, y la aplicación de este nombre es que Dios es el principio y el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Como notamos en este versículo, Génesis 21:33, Abraham invocó a Dios bajo el nombre de El Olam, y este nombre se encuentra referido de una manera indirecta en Salmo 91:2, en Isaías 40:28 y en Romanos 1:20. El Olam también significa universo o universal. Este nombre no solo implica eterno en cuanto a todos los tiempos, sino también en cuanto a todos los lugares y naciones. Por eso, también se traduce como Dios del universo,
que sería la forma más fiel a su significado. Esto quiere decir que Abraham estuvo inaugurando un centro de proclamación del reino, que revelaba a los hombres que Yahvé tiene la cualidad de ser el amo del tiempo, por lo que toda circunstancia está bajo el control de Yahvé y que conlleva a que todo evento sea de beneficio al propósito eterno de Dios, el cual es la aparición del Mesías. Se ha estado refiriendo que Abraham invitaba a los que pasaban por donde él vivía, para que comieran y se confortaran gratuitamente, y después de haber comido, Abraham les decía: vengan y bendigamos al Altísimo Rey, al Santo, a aquel que, de los suyos, ustedes han comido. Abraham les hacía entender que ellos no habían comido un alimento perteneciente a él, sino perteneciente a aquel de quien él les hablaba, y por quien el mundo fue creado. Cuenta la historia que, de este modo, Abraham ganó muchas almas para el reino de Yahvé. Recordemos que, para entonces, Jesús el Salvador todavía no había venido al mundo, y las almas de los hijos de Dios, ángeles de Dios, las conservaban en un lugar especial, que más tarde resultó ser el seno de Abraham. En este lugar especial se encontraban las almas de los hijos de Dios, desde Abel, el hermano de Caín, hasta los hijos de Dios que murieron en los tiempos de Abraham. Sara, la esposa de Abraham, murió antes de morir Abraham, y el alma de ella, ángeles de Dios la condujeron a ese lugar. Lo evidente en esto es que, alrededor donde vivía Abraham, el lugar se convirtió en un centro, donde se adoraba a el Olam, y donde se hacía referencia de la bondad del Dios de todas las generaciones. Con esto, Abraham mostraba que, aunque él hizo un pacto con el rey Abimelech, era Yahvé quien, en verdad, había hecho un pacto eterno con Abraham, donde se estipulaba que, a la descendencia de Abraham, se le daría para siempre toda la tierra prometida. Como hemos estado viendo, Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nació en esa tierra, y creció hasta ser un hombre joven y justo. Y mientras la vida de Abraham llegaba a una rutina, todo tomó un giro sorprendente, el cual veremos en el próximo capítulo. Aunque a veces surgían, en Berseba, conflictos entre la familia de Abraham y algunos vecinos, Abraham mantuvo un caminar vivo y profundo con el Olam. Estos conflictos eran alimentados por el hecho de que las fronteras del territorio de Gerar no estaban bien establecidas. Puede que todo conflicto en la vida tenga la tendencia de alejarnos de Yahvé. Para evitar esto, debemos permitir que el Señor use la situación para acercarnos más a Él. Para esto se necesita que Dios esté presente en cada una de nuestras decisiones. Abraham era como el árbol tamarisco, plantado en tierras difíciles y desérticas. Pero Yahvé bendijo a Abraham en esa tierra desértica, donde faltaba el agua. Y como sabemos, Abraham excavaba pozos. Y él hallaba agua para sí mismo, para sus seres queridos, para el ganado y para las siembras. Las esperanzas de Abraham nunca eran apagadas por las contrariedades en ese desierto. Este versículo, Génesis 21:33, nos habla de árboles, de pozos de agua y de tierra seca. Sucede que nuestro caminar por la vida a veces no tiene mucho sentido. Pues, miramos hacia el horizonte y lo que vemos son sequedales. Pero allí nuestro Abba Padre espera que nosotros plantemos árboles, y que, en los momentos más inhóspitos de la vida, llegamos a plantar vida y esperanza. No solo para nosotros, sino para los que seguirán después de nosotros. Así que, plantemos nuestro tamarisco, e invoquemos a Yahvé siempre en el nombre de Jesucristo. Porque Él no nos abandonará en nuestra Berseba. Allí, Él estará para dar crecimiento a nuestra vida, como a un árbol junto a corrientes de aguas. Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 21:33. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 21:34. Este versículo dice: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Génesis 21:34. Los detalles de Génesis 21:34. En los días cuando Abraham se mudó al lugar que él le puso por nombre Berseba, de la Biblia se entiende que
esas tierras estaban fuera del territorio del reino de Gerar, el cual estaba gobernado por Abimelec. Pues, Génesis 21:32 dice, y se levantó Abimelec del lugar actual donde vivía Abraham, y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Entonces, según este versículo, Génesis 21:32, Berseba estaba ubicada fuera del territorio de los filisteos. Sin embargo, este versículo, Génesis 21:34, dice que Abraham moró en tierra de los filisteos muchos días. Se estableció Abraham en tierra que pertenecía a los filisteos, o estaba viviendo fuera de esta tierra. Veamos. Las personas que atacan o murmuran a la Biblia usan este tipo de información en la Biblia que parece contradictoria, y usan esto para establecer errores en la Biblia, y así afirman que la Biblia se contradice ella misma. Indudablemente, de esto, en Génesis 21:34 se extraen dos conclusiones. 1. Filistea no tenía límites fronterizos fijos, y Berseba podía ser reclamada por Abimelec. O 2. Berseba estaba situada en el límite de Filistea, y Abraham con frecuencia debió haber hecho pastar sus rebaños a través del límite fronterizo. También es posible que, después que Abraham se mudó a esas tierras, las mismas pasaron a ser propiedades del reino de Gerar, la nación de Abimelec. En la actualidad, encontramos, por ejemplo, que surgen conflictos fronterizos entre dos naciones. Por ejemplo, entre China y Japón, entre Venezuela y Guyana, etc. El rey Abimelec estaba muy ansioso de que Abraham estuviera residiendo dentro del territorio de Abimelec. Porque, según dijo el mismo Abimelec a Abraham, cuando le dijo, «He aquí mi tierra, está delante de ti, habita donde bien te parezca», según Génesis 20:15, y más luego, Abimelec dijo a Abraham, «Dios está contigo, en todo cuanto tú haces. Ahora, pues, júrame, aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra, en donde has morado». Esto lo hallamos en Génesis 21:22-23. Es que era enorme el deseo que tenía Abimelec de tener a Abraham en los alrededores del mismo Abimelec. Quien no, Abraham, era cuidado por Dios como un hijo primogénito de Dios. El término muchos días en la Biblia en ocasiones se utiliza de forma alegórica para referirse a los últimos tiempos o a muchos años. En este caso, en Génesis 21:34, sería en referencia a los últimos tiempos de la vida de Abraham. Si Abraham estuvo invocando el nombre de El Olam, enseñando la naturaleza de El Olam a todos los filisteos en aquella época, entonces, nosotros como hijos de Abraham, según Gálatas 3:7, en la Biblia, ¿qué debemos hacer si en realidad queremos seguir las pisadas de Abraham? Pues, tenemos que seguir el testimonio de Abraham, predicando de Jesucristo a todas las personas que tengan un encuentro con cada uno de nosotros. Lo que sucede es que Génesis 21:34 nos está diciendo que Abraham habitó por mucho tiempo en las tierras de los filisteos. Posiblemente, Abraham vivió en esas tierras unos 69 años, o hasta que murió en esa zona. La alianza de Abraham con Abimelec, que es la culminación de una relación pacífica ya establecida anteriormente en Génesis capítulo 20, aseguraba a Abraham dos cosas. Primero, el usufructo de una porción de tierra y sus recursos en la zona de Berseba, y segundo, la ausencia de conflicto bélico con un grupo étnico bien identificado y bien establecido en esa zona. Los filisteos pudieron ser un peligro para exterminar la familia de Abraham. Sin embargo, ese hecho Dios no iba a permitir que ocurriera, porque Dios tenía un plan especial en la vida de Abraham. La iniciativa comenzó con Abimelec, al reconocer que la prosperidad de Abraham se debía a la relación especial entre Dios y Abraham, y hemos estado viendo que el arreglo entre Abraham y Abimelec fue pacífico, donde el resultado de esta alianza fue la seguridad de residencia de Abraham y la de sus descendientes en tierra de los filisteos durante mucho tiempo.
Hemos estado viendo, desde un principio de la relación de Abraham con Abimelech, que este es quien reconocía la dirección de Dios en el asunto. Al mismo tiempo, Abraham afianzó su relación con Dios al establecer un santuario, en forma permanente, en Berseba, el cual lo dedicó al Dios eterno, el Olam. Con este título se reconoce y se proclama la eternidad de Dios, y que su presencia, su gracia y su misericordia no están limitadas al tiempo. La zona de Berseba, en la parte norte del desierto de Negev, se convirtió en un centro residencial importante para los patriarcas. Dos rutas principales pasaban por Berseba. Una, que de Hebrón partía hacia Egipto, hacia el sur, y la otra, que desde el monte de Arabá partía hacia la costa del Mediterráneo, ver Ezequiel 47:8. Berseba se convirtió en la ciudad donde más tiempo residieron Abraham e Isaac. Además, se consagró como un centro de adoración muy importante para los patriarcas. Fue cerca de Berseba donde Jacob encontró orientación de Dios en cuanto a su traslado y el de su familia a Egipto. Ver Génesis capítulo 46. En el lenguaje geográfico, Berseba era el límite poblacional sur del territorio de Israel. De Dan, norte, a Berseba, sur, significaba de punta a punta, o todo el territorio de Israel. En contraste con el intercambio de Abraham con Abimelech, en la ciudad de Gerar, que vimos en Génesis capítulo 20, Abraham aprendió, en Berseba, el valor de la franqueza. Las escenas aquí, en Berseba, ocurrieron a 40 kilómetros de las escenas anteriores, en Gerar. Recordemos que, en Gerar, Abraham no fue franco con Abimelech, pues, allá, él ocultó que Sara era su esposa. Ver Génesis 22, y esto dio motivo a que Abimelech, como un rey que era, se apoderó de Sara para convertirla en una de sus esposas. Vimos que Dios intervino para que Abimelech no cometiera adulterio con Sara, ver Génesis 23, y los versículos siguientes. Nosotros como seguidores de Jesucristo, tenemos muchos detalles que debemos respetar para no caer en pecado delante de Dios. Debemos observar el fruto, o los frutos, del Espíritu, según Gálatas 5:22-23. Estimados amigos y hermanos en la fe, con Génesis 21:34, hemos terminado con el capítulo 21 de Génesis. Con el próximo video, si Dios quiere, daremos comienzo al capítulo 22 de Génesis. Esperamos que seguirán viendo estos videos acerca del patriarca Abraham. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con la palabra de Dios. Ni recibimos, ni aceptamos, ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra espiritual, iniciada por Satanás, y Satanás se apodera del 95% de las almas humanas. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puesta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas de las garras de Satanás. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.